En la sesión 1 de la semana 2 explicaré ampliamente el tema de rendimiento y riesgo. En la presente sesión empezamos con conceptos introductorios de riesgo y rendimiento, para luego resumir más de 100 años de información sobre tasas de rendimiento en el mercado de capitales. Después damos un primer vistazo a los riesgos de inversiones para mostrar cómo se reducen mediante la diversificación del portafolio. Explicaré la beta como medida estándar del riesgo de títulos individuales. Los temas de este capítulo son, por lo tanto, el riesgo del portafolio, el riesgo del título y la diversificación. Asumiremos la perspectiva del inversionista individual, pero al final enfocamos el problema de otra manera y nos preguntamos si la diversificación es razonable como objetivo empresarial. En la primera parte de la presentación hablaremos del rendimiento. Rendimiento significa la pérdida o ganancia del activo financiero que hemos invertido. Suponga que una compañía tiene varios miles de acciones de capital en circulación y que usted es un accionista. También suponga que compró algunas acciones de la compañía al principio del año. Ahora es el fin de año y quiere saber qué tan bien le ha ido con su inversión. El rendimiento que obtiene sobre una inversión en acciones, al igual que en bonos o en cualquier otra inversión, se presenta de dos formas. Primero, la mayoría de las compañías pagan dividendos a los accionistas durante el año. Si la compañía es redituable, distribuirá generalmente algunas utilidades a los accionistas a través de dividendos. Además de los dividendos, la otra parte de su rendimiento es la ganancia de capital o, si es negativa, la pérdida de capital sobre la inversión. En la presente diapositiva podemos apreciar la fórmula para calcular la rentabilidad nominal de un título. Básicamente se divide en dos partes: la ganancia o pérdida de capital y los dividendos. La ganancia de capital es P1 menos P0, que significa la diferencia entre el precio de la acción el día de mañana menos el precio de la acción el día de hoy. D1 representa el dividendo de la acción y P0 representa el precio de la acción el día de hoy. Por medio de la fórmula podemos obtener la rentabilidad por dividendos y la rentabilidad por ganancias de capital. En la presente diapositiva se proporcionan los datos necesarios para calcular la rentabilidad nominal de una acción de Coca-Cola, que se compró en $43 y al final del año el valor de la acción aumentó en $49. Además, se pagó un dividendo de 0.56 en el año. La rentabilidad de los dividendos se obtiene de dividir 0.56 entre 43, obteniéndose un resultado de 1.30%. Y en segundo lugar, la rentabilidad de la ganancia de capital se obtiene dividiendo la ganancia de capital, 49 menos 43, entre 43, obteniendo un resultado de 13.95%. Sumando ambos resultados, obtenemos la tasa de rendimiento en ese año de la acción de Coca-Cola, un total de 15.3%. El ejemplo de la diapositiva anterior nos brinda la rentabilidad nominal sin incluir el efecto de la inflación. Para calcular el rendimiento real se deben conocer previamente los datos de la tasa nominal y la tasa de inflación. La tasa de rendimiento real es igual a la tasa de rendimiento nominal menos la tasa de inflación. Al calcular
la tasa de rendimiento real, se espera que esta última sea menor que la tasa de rendimiento nominal debido al efecto de la inflación. En el ejemplo de la acción de Coca-Cola, teníamos que la rentabilidad nominal era 15.3% y la tasa de inflación para ese año fue de 2.8%. Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos que el rendimiento real de la acción de Coca-Cola fue 12.2%. En ese caso, podemos apreciar que efectivamente la tasa de rendimiento real 12.2% es menor que la tasa de rendimiento nominal calculada en 15.3%. Recordar que la tasa de rendimiento nominal mide la cantidad de dinero que tendremos al final del periodo, mientras que la tasa de rendimiento real nos dice cuánto más podremos comprar con nuestro dinero al final del periodo. El presente gráfico nos muestra un estudio realizado por Dimson, Marsh y Staunton que mide el desempeño histórico de 3 portafolios con títulos estadounidenses. El primero, un portafolio de bonos del Tesoro, es decir, los títulos de deuda del gobierno de Estados Unidos que vencen en menos de un año. En segundo lugar, un portafolio de bonos del gobierno de Estados Unidos. Y en tercer lugar, un portafolio de acciones ordinarias estadounidenses. Estas inversiones ofrecen diferentes grados de riesgo. Las letras del Tesoro son la inversión más segura que puede hacerse. No hay riesgo de insolvencia y el vencimiento de corto plazo significa que sus precios son relativamente estables. De hecho, un inversionista que desee prestar dinero, digamos a 3 meses, consigue un pago perfectamente seguro al comprar una letra del Tesoro que venza a 3 meses. Al cambiar a bonos de gobierno de largo plazo, el inversionista adquiere un activo cuyo precio fluctúa en la medida que varíen las tasas de interés. Un inversionista que transfiere de bonos a acciones ordinarias participa en todos los altibajos de las empresas emisoras. La figura muestra cómo el dinero habría crecido si se hubiera invertido $1 a principios de 1900 y se hubiera reinvertido todo el ingreso por dividendos e intereses en cada uno de los 3 portafolios, centrándonos en los valores nominales de cada uno de ellos. Desde 1900, las letras del Tesoro han proporcionado el rendimiento promedio más bajo, es decir, 4% por año en términos nominales y 1.1% en términos reales. En otras palabras, la tasa de inflación promedio durante este periodo fue de casi 3% al año. De nueva cuenta, las acciones ordinarias fueron las ganadoras. Las acciones de las empresas principales proporcionaron un rendimiento nominal promedio de 11.6%. Por asumir el riesgo de las acciones ordinarias, los inversionistas ganaron una prima de 7.6% sobre el rendimiento de las letras del Tesoro. Del estudio podemos preguntarnos, ¿por qué abarcar un periodo tan amplio para medir las tasas de rendimiento promedio? La razón es que las tasas de rendimiento anual de las acciones ordinarias fluctúan tanto que los promedios calculados para periodos cortos no son significativos. La única forma de comprender las tasas históricas de rendimiento es analizarlas en periodos muy largos.
Del análisis de la evolución histórica de los tres títulos estadounidenses, podemos decir que las letras del Tesoro son un activo libre de riesgo. El retorno que ellas ofrecen es seguro para un inversionista. Debido a ello, más adelante, cuando hablemos de diversificación de un portafolio de activos, será un buen ejemplo. Además, las letras del Tesoro, a pesar de las crisis económicas que afectaron los Estados Unidos a lo largo de su historia, estas mantuvieron un comportamiento constante en cuanto a su rentabilidad. Por asumir el riesgo de las acciones ordinarias, los inversionistas ganaron una prima de riesgo del 7.6% sobre el rendimiento de las letras del Tesoro. Esta compensación por afrontar el riesgo que conllevan las acciones ordinarias se llama prima de riesgo, es decir, un retorno adicional a favor del inversionista por invertir en activos financieros de renta variable. A partir de lo mencionado anteriormente, podremos calcular la rentabilidad esperada por los inversionistas, que está dada por la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Se explica que la rentabilidad esperada proviene de una rentabilidad segura originada por un activo libre de riesgo, más una prima de riesgo que compensa a un inversor por asumir riesgos al invertir en activos riesgosos. La rentabilidad esperada compensa a los inversores por su espera, valor de dinero en el tiempo y sus preocupaciones, a causa de los riesgos asumidos por invertir en los activos. Para calcular el rendimiento de una acción de una empresa es necesario recurrir a diversas fuentes. Las más utilizadas son Yahoo Finance y Economática. Primero elegimos la empresa y obtenemos los precios. Podrían tomarse los precios diarios y mientras más extensa sea la data, será mejor. Segundo, determinamos el rendimiento diario de la acción a través de cualquiera de las dos fórmulas expuestas en la presente diapositiva. PT significa el precio de la acción el día de hoy y PT-1 significa el precio de la acción el día de ayer. Reemplazando los datos en la fórmula tendríamos el rendimiento nominal de dicha acción. Tercero, una vez que tenemos los rendimientos diarios, podemos calcular la rentabilidad promedio para un periodo de tiempo. Siempre es importante aclarar que los rendimientos debemos expresarlos porcentualmente. Por ejemplo, para calcular los precios diarios de la acción de Alicorp, se obtuvieron los precios diarios desde el 3 de enero del 2005 hasta el 8 de enero del 2005. Con estos datos se procede a calcular el rendimiento diario a partir del 4 de enero del 2005. Para mayor exactitud, trabajaremos con todos los decimales. Entonces, en este caso, P sub T sería 1.1089015 y P sub T-1 sería 1.124.52354. Reemplazando en la fórmula quedaría 1.1089015 menos 1.124.52354 entre 124.52354, quedando un resultado de negativo 0.0138890. Así debe repetirse la misma operación hasta el día 8 de enero del 2005. Finalmente, se calcula la tasa de rendimiento promedio que se obtiene de sumar
la tasa de rendimiento diario entre el número de días. La tasa de rendimiento promedio diario de la acción de Alicorp es 0.03043503. Transformado porcentualmente quedaría 3.04%. Para calcular los precios diarios de la acción de Cerro Verde, se obtuvieron los precios diarios desde el 3 de enero del 2005 hasta el 7 de enero del 2005. Con estos datos, se procede a calcular el rendimiento diario a partir del 4 de enero del 2005. Entonces, P sub T, es decir, el precio de la acción el día de hoy, sería 2.40387247. Y P sub T menos 1, que representa el precio de la acción el día de ayer, sería 2.38593312. Reemplazando los datos en la fórmula, quedaría 2.40387247 menos 2.38593312 entre 2.38593312, quedando un rendimiento diario de 0.00751880. Así debería repetirse la misma operación hasta el 7 de enero del 2005. Finalmente, lo que nos interesa es el resultado del rendimiento promedio, que se obtiene de sumar las tasas de rendimiento diarios entre el número de días. La tasa de rendimiento promedio diario de la acción de Cerro Verde entre esas fechas es negativo 0.061%. En el lenguaje cotidiano solemos entender por riesgo la posibilidad de que nos pueda ocurrir un evento que nos perjudique o nos desagrade. En finanzas, sin embargo, el riesgo tiene una connotación diferente. Si adquirimos un título A del que esperábamos un retorno de 5% y existe el 100% de probabilidad de que el retorno actual sea 5%, decimos que dicho título está libre de riesgo o no tiene riesgo. Por el contrario, si se adquiere un título B del que esperábamos tener un retorno de 25%, pero existe la probabilidad de que el retorno actual que recibamos sea diferente de 25%, es decir, no tenemos el 100% de probabilidad de que el retorno que recibamos en realidad sea de 25%. Entonces decimos que el título B es riesgoso o no tiene riesgo. Mientras mayor sea la variabilidad de los resultados posibles, mayor será el riesgo. El riesgo en finanzas puede definirse como la posibilidad de recibir un retorno sobre la inversión diferente al esperado. El pasado o la historia es irrelevante para el riesgo, ya que este más está referido a una situación de incertidumbre. Pueden ocurrir cosas a las que espero que pueden ser favorables o desfavorables. Podemos entonces definir riesgo en finanzas como la posibilidad de recibir un retorno de la inversión diferente al esperado. En la figura indica las 104 tasas de rendimiento anual de las acciones estadounidenses. Las fluctuaciones de los rendimientos anuales son notablemente amplias. El rendimiento anual más alto fue de 57.6% en 1933, repunte parcial desde el hundimiento de la bolsa de 1929 a 1932. No obstante, hubo pérdidas que excedieron 25% en 5 años. El peor rendimiento
de menos 43.9% ocurrió en 1931. El mercado accionario ha sido una inversión rentable, pero extremadamente variable. Otra forma de presentar estos datos es mediante un histograma o una distribución de frecuencias, como en la presente diapositiva, en la que la variabilidad de los rendimientos anuales se refleja en un amplio diferencial entre los resultados. Histograma de las tasas de rendimiento anual del mercado de valores de Estados Unidos de 1900 a 2000, que muestra las amplias diferencias que hay entre los rendimientos de las inversiones en acciones ordinarias. La rentabilidad esperada se puede representar a través de un gráfico de distribución probabilística normal. La media aritmética representa la rentabilidad esperada, ER, de una acción, la parte central de la campana. La desviación estándar es una medida del riesgo y se puede interpretar en el gráfico de la derecha como la variabilidad de los resultados posibles con respecto a la media. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor será el riesgo. Luego de haber apreciado las diapositivas anteriores, podemos resaltar que el riesgo es la posibilidad de que el retorno real de una inversión sea diferente al esperado. Para medirlo se utiliza la desviación estándar de los retornos históricos de una inversión y finalmente, a mayor riesgo, mayor es el potencial de un mayor retorno o pérdida. En la medida que el riesgo sea mayor sobre una inversión específica, el inversionista requerirá un mayor retorno sobre la inversión. La dispersión de una distribución es una medida de cuánto se puede desviar un rendimiento en particular del rendimiento medio. Si la distribución está muy dispersa, los rendimientos que se lograrán en el futuro serán muy inciertos. En cambio, una distribución cuyos rendimientos se encuentran tan solo a unos cuantos puntos porcentuales el uno del otro será muy estrecha, por los rendimientos serán menos inciertos. Las medidas de riesgo con las que trabajaremos son la varianza y la desviación estándar. La varianza y desviación estándar son las medidas estadísticas estándar de la variabilidad. La varianza del rendimiento de mercado es el valor esperado del cuadrado de las desviaciones con respecto al rendimiento esperado. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Cuando se estima la varianza de una muestra de rendimientos observados, sumamos los cuadrados de las desviaciones y los dividimos entre n-1, donde n es el número de observaciones. Dividimos entre n-1 en lugar de n para corregir lo que se conoce como la pérdida de un grado de libertad. La fórmula se puede apreciar en la presente lámina. Supongamos que se tiene la posibilidad de participar en un juego. Se comienza con una inversión de $100 y después se lanzan al aire dos monedas. Por cada cara que salga obtendrá su saldo inicial más 20% y por cada sello recibirá su saldo inicial menos 10%. Como apreciamos en la diapositiva, podemos apreciar claramente que hay 4 resultados igualmente posibles. Hay una probabilidad de 1 en 4 o 0.25 de que ganará 40%, una probabilidad de 2 en 4 o 0.5
de que ganará 10% y una probabilidad de 1 en 4 o 0.25 de que perderá 20%. El rendimiento esperado del juego es por lo tanto un promedio ponderado de los posibles resultados. Rendimiento esperado es igual a 0.25 por 40 más 0.50 por 10 más 0.25 por menos 20, dando un resultado promedio del 10%. Por lo tanto, la rentabilidad media del juego será 10% si se juega una cantidad muy grande de veces. Una manera de definir la incertidumbre es proyectar todas las cosas que podrían ocurrir, aunque no vayan a suceder en realidad. El riesgo total de un activo se expresa como lo hicimos en el juego de lanzamiento de la moneda, escribiendo todos los posibles resultados con sus respectivas probabilidades. En la práctica, esto es engorroso y muchas veces imposible. Por lo tanto, utilizamos la varianza y la desviación estándar para resumir la variabilidad de los resultados posibles. Estas medidas son índices naturales del riesgo. Si hubiera sido cierto el resultado del juego de lanzar al aire una moneda, la desviación estándar habría sido 0. La verdadera desviación estándar es positiva porque no conocemos lo que pasará. En las siguientes diapositivas hablaré sobre la forma adecuada de gestionar el riesgo de tal manera que podríamos reducirlo. La diversificación es la estrategia diseñada para reducir el riesgo distribuyendo la cartera entre muchas inversiones. Es decir, la diversificación reduce la variabilidad. Por ejemplo, vender paraguas es un negocio arriesgado. Se venden muchos cuando llueve, pero si se produce una ola de calor podemos perderlo todo. Vender helados no es más seguro. Se venden muchos cuando hay calor, pero muy pocos cuando llueve. Suponga que invierte a la vez en una empresa de paraguas y en una de helados. Al diversificar sus inversiones en ambas empresas, lograría un nivel medio de beneficios, ya sea que llueva o que venga una ola de calor. Para calcular el rendimiento de un portafolio de dos acciones, es simplemente un promedio ponderado de los rendimientos esperados de las acciones individuales, donde XA representa el monto de dinero invertido en el activo A, como porcentaje del monto total invertido en la cartera de acciones. XB representa el monto invertido en el activo B, como porcentaje del monto total invertido en la cartera de acciones. RA representa la tasa de rendimiento del activo A y finalmente RB representa la tasa de rendimiento del activo B. En la presente diapositiva apreciamos el cálculo del rendimiento de una cartera conformada por dos títulos, en el cual un inversionista invierte el 70% de su dinero en un título con un rendimiento esperado del 5% y el 30% de su dinero lo invierte en otro título cuya tasa de rendimiento esperada es del 2%. Para calcular el rendimiento de la cartera, se multiplica el monto de dinero invertido en el título A por la tasa de rendimiento del título A, más el monto del dinero invertido en el título B por la tasa de rendimiento del título B. Puede expresarse en decimales y luego convertirse a porcentaje. Haciendo el procedimiento de cálculo en el presente ejemplo, conseguimos un rendimiento del portafolio RP igual a 4.1%.
Veamos otro ejemplo. Supongamos que invertimos el 60% de nuestra cartera en acciones de ExxonMobil y un 40% en acciones de Coca-Cola. Al conocer los rendimientos esperados de la acción de ExxonMobil en 10% y de Coca-Cola en 15%, podemos calcular el rendimiento de la cartera. Reemplazando los datos en la fórmula sería 0.60 por 0.10 más 0.40 por 0.15. El rendimiento esperado del portafolio sería 12%. El riesgo que potencialmente puede eliminarse con la diversificación se conoce como riesgo único. Este resulta del hecho de que muchos de los peligros que rodean a determinada empresa son específicamente suyos y tal vez de sus competidores inmediatos. Pero también hay un riesgo que no se puede evitar por mucho que se diversifique. Este riesgo se conoce como riesgo de mercado. Este se deriva del hecho de que hay peligros que amenazan al conjunto de las empresas. Por esa razón, las acciones se mueven al mismo sentido y también por eso los inversionistas están expuestos a las incertidumbres del mercado, independientemente del número de acciones que ellas posean. En la presente figura se ha dividido el riesgo en sus dos componentes, el riesgo único y el riesgo de mercado. Si se posee una sola acción, el riesgo único es muy importante, pero una vez que se tiene un portafolio con 20 acciones o más acciones, solo importa el riesgo de mercado. Por lo tanto, la fuente predominante de incertidumbre para el inversionista diversificado radica en la alza o la baja del mercado que puede arrastrar consigo su portafolio. El riesgo de un portafolio se calcula usando la desviación estándar y en las siguientes diapositivas vamos a apreciar cómo se calcula el riesgo de un portafolio. El procedimiento exacto para calcular el riesgo de un portafolio de dos acciones aparece en la presente diapositiva. Se tienen que llenar 4 casillas. A fin de completar la casilla superior izquierda, se pondera la varianza de los rendimientos de la acción 1 por el cuadrado de la proporción invertida en ella. De igual manera, para completar la casilla inferior derecha, se pondera la varianza de los rendimientos de la acción 2 por el cuadrado de la proporción invertida en la acción 2. Las entradas en estas casillas diagonales dependen de las varianzas de las acciones 1 y 2. Las entradas en las otras casillas dependen de sus covarianzas. Como se puede adivinar, la covarianza es una medida del grado al cual dos acciones covarían. La covarianza se expresa como el producto del coeficiente de correlación P12 y las dos desviaciones estándar. Veamos un ejemplo. Tenemos los siguientes datos que deben ser ubicados en cada una de las casillas. El 60% de la cartera es invertida en la acción de Exxon y el 40% en la acción de Coca-Cola. La desviación estándar de la acción de Exxon es 18.2% y de la acción de Coca-Cola es 27.3%. La casilla superior izquierda, 0.60 elevado al cuadrado por la desviación estándar de ExxonMobil, 18.2% elevado al cuadrado. La casilla inferior derecha, 0.40 elevado al cuadrado por la desviación estándar de Coca-Cola, 27.3% elevado al cuadrado. La casilla inferior izquierda se multiplican los porcentajes de desviación de la cartera
en cada uno de los títulos por las desviaciones estándar de ambos títulos por el coeficiente de correlación. Finalmente, la casilla superior derecha se multiplican los porcentajes de inversión de la cartera en cada uno de los títulos por las desviaciones estándar de ambos títulos por el coeficiente de correlación. Siguiendo con el ejemplo, la varianza de un portafolio de dos acciones es la suma de las 4 casillas, tal como se puede apreciar en la presente diapositiva. Reemplazando los datos proporcionados, tenemos que la varianza es 0.04769856. La desviación estándar será la raíz cuadrada de la varianza. El riesgo de portafolio es 21.84%. A manera de resumen, presentamos las fórmulas para calcular las tasas de rendimiento esperada del portafolio y el riesgo de portafolio.